Buenos días, niños. Vamos a hablar el día de hoy de los componentes del cuento. Recordemos que en la clase anterior habíamos hablado de que los cuentos son una narración corta donde intervienen pocos personajes y algunos de ellos pueden ser personas, animales u objetos. Los cuentos los podemos clasificar en cuentos de aventura, de fantasía o cuentos de terror. En el día de hoy vamos a hablar de estos dos componentes del cuento, de la narración y la descripción. Al narrar en un cuento se debe tener en cuenta que es contar un hecho o una situación, es decir, cómo sucedieron las cosas, quiénes estaban allí, por qué pasaron esas situaciones, cómo sucedieron, qué pasó primero y qué pasó después y finalmente cómo termina la historia. Eso es importante para que el lector entienda el cuento y lleve una secuencia lógica. Ahora, en el cuento se utiliza la descripción, que es lo que hemos venido trabajando nosotros, describiendo personajes. Entonces ya sabemos que decimos cómo es su descripción física, cómo está vestido y cómo es su comportamiento, si es bueno, malo, alegre, triste, todas esas características. Eso lo vamos a aplicar ahora en nuestra producción de cuentos. Entonces, describir es decir cómo es algo o alguien. Contar cómo son sus señales, su manera de ser, decir cómo era ese lugar, cómo estaban organizadas las cosas, qué clima hacía, cómo iba vestido cada uno de los personajes. De esta manera, nuestros cuentos van a ser mucho más atractivos para el lector. Ahora van ustedes en familia a observar el cuento El lobo y los 7 cabritos. Después de que lo observen, vamos a mirar estas características. Los cuentos son cortos para aumentar la emoción y el misterio que producen. Tienen temas variados para todos los gustos. Tú escoges tu tipo de cuento. Narran historias reales o imaginarias, o sea, permiten volar la imaginación. Entonces tú puedes narrar cosas que te pasaron en realidad o puedes a eso agregarle cosas diferentes, imaginarias, para hacer tu cuento mucho más atractivo. Tienen elementos como personajes, donde ya sabes que hay un personaje principal y unos personajes secundarios. Lugares, es decir, donde sucedieron los hechos, una casa, un bosque, un castillo, un parque de diversiones, el que más te guste. Y las acciones diversas, es decir, qué le fue sucediendo a cada uno de los personajes. Por último, los cuentos están organizados en partes, sabemos que son el inicio, el nudo y el desenlace. Es decir, tiene una estructura para que entiendas lo que sucede desde el inicio hasta el final de la historia sin confundirte. Vamos a practicar. En el libro vas a buscar en la página número 44, hay un cuento que se llama El lobo. En esta página vas a observar la manera como se narró y la manera como se escribió en esa historia. Eso lo lees en familia. Después pasas a la página número 45 y vas a leer donde dice ejemplo de un fragmento. Ese es un fragmento de una historia que se contó ahí en esa parte. Entonces vas a grabarte leyendo en voz alta y con buena entonación ese fragmento de ese cuento y me envías esa evidencia. Recuerda seguir practicando en casa las normas de autocuidado y no descuidar la lectura en familia. Que estés muy bien. Espero que me envíes esa evidencia donde se vea que cada día estás mejorando la lectura.